Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición del Noticiero Popular de Barricada TV, acá en IMPA, en la primera fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Hola Lu, ¿cómo estás? Todo muy bien, Marce. Si te parece, arrancamos nomás con este noticiero. Vamos a empezar hablando lo que pasó el jueves pasado en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, porque allí se aprobó la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria para empresas recuperadas. Recordemos que esta iniciativa había ingresado a la Cámara de Diputados el 16 de marzo, allí obtuvo media sanción y bueno, finalmente luego la semana pasada logró la sanción definitiva allí en Senadores. Sí, la ley lo que busca es la asistencia y el sostenimiento de las experiencias del sector, no solamente tenerlas en cuenta como unidades productivas, sino como lugares donde hay acceso a los derechos. Recordemos que hay más de 400 empresas recuperadas en toda la Argentina y de ese número hay 280 que están en el área metropolitana de Buenos Aires. Para hablar sobre el tema es que estamos en comunicación con Nicolás Macchi, él es presidente de Cotramel. Te damos la bienvenida, Nicolás, gracias por tu atención y para arrancar ya te queríamos preguntar en qué consiste esta ley, cuáles son los principales puntos y qué importancia tiene su sanción. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, principalmente, digamos, la problemática mayor que tenemos las empresas recuperadas es el tema de los costos, el tema de los servicios, en el marco de... ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto. Bueno, en el marco de la pandemia, las situaciones que se vienen acarreando desde ese momento en todas las unidades productivas, empresas recuperadas, ¿no? Así que bueno, esta ley viene a respaldar ese proceso que con mucha dificultad estamos sosteniendo, llevando adelante. Nosotros hoy por hoy estamos recorriendo diferentes cooperativas y entre ellas vemos que hay muchas empresas que son contemporáneas que a partir de 2015, 2016 han quebrado un montón de empresas y bueno, todas nos vemos con la misma dificultad, con la misma necesidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, el tema de los servicios, digo, es fundamental. El tema tarifario, hoy se está planteando un aumento en la tarifa de servicios que viene a impactar directamente sobre el costo de nuestros productos. Así que esta ley viene un poco a resolver en principio esa situación. Y bueno, después tenemos varios juicios por desalojo, ¿no? Que en los procesos judiciales, hoy por hoy también vale destacar que el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas está planteando un proyecto de ley que se va a presentar el 5 de mayo en la Cámara de Diputados a nivel nacional, donde también se plantea las necesidades del sector frente a los procesos judiciales, ¿no? Así que bueno, el tema de los desalojos es muy importante, que se frene todo tipo de desalojo, porque venimos golpeados no solamente por la situación que nos toca vivir y arrancar sin capital de trabajo, sino por todo lo que venimos atravesando desde que se decretó el aislamiento social, ¿no es cierto? Nicolás, bueno, vos por ahí mencionabas entonces esta ley que se viene, proyecto de ley por ahora, que se viene impulsando desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Bueno, por un lado te queríamos consultar específicamente de qué trata este proyecto y qué expectativas tienen sobre esto que van a estar presentando el 5 de mayo. Y por el otro lado, volviendo a esta ley que se acaba de sancionar en la provincia, una de las cosas que nos parecía importante también es que dentro de los considerandos de la ley se reconoce no solo el valor productivo que tienen estas unidades recuperadas, sino también que son espacios de acceso a derechos, que son espacios en donde además funcionan otras iniciativas que están muy vinculadas con la comunidad. ¿Qué importancia además tiene esto, no? Sí, claramente. O sea, primero que las empresas recuperadas no solo son generadoras de puestos de trabajo, sino que, digamos, el sostenimiento en sí ya de los puestos de trabajo es una generación de laburo en sí mismo, ¿no? Y después sí, obviamente, el arraigo que tenemos en los diferentes, insisto con esto, ¿no? Las recorridas, nosotros hace un tiempo que estamos recorriendo las diferentes
empresas recuperadas, que formamos parte del movimiento nacional de recuperadas, y vemos este impacto que tenemos en la comunidad, las diferentes experiencias de plan fines, de bachilleres populares, convenios con las universidades, después centros culturales. O sea, hay un ida y vuelta con la comunidad, y en el mismo proceso de recuperación se da un ida y vuelta muy importante con la comunidad, que es la primera que se acerca para darte una mano, ¿no? Entonces hay una vinculación muy estrecha, y bueno, el rol social que vos mencionás va en ese sentido, ¿no? Hoy por hoy nosotros acá en Cotramel, por ejemplo, tenemos los compañeros terminando el secundario, tenemos centro de formación profesional, así que bueno, nada, es eso, es muy importante la articulación social que tenemos. Nicolás, ¿cómo fue el proceso colectivo en el que llevó la creación de estos proyectos de ley? Como por ejemplo la Dirección de Empresas Recuperadas, de la que hoy disponemos, que antes no existía. ¿Le podés contar a la gente cómo se llega a esto? ¿Cómo es el proceso de trabajo para lograr los siguientes beneficios para nosotros, ¿no? Sí, nosotros venimos a un poco, o sea, viene una camada también de jóvenes que nos toca vivir esto, digamos, tomamos las experiencias, la experiencia acumulada de diferentes compañeros y compañeras que han iniciado este proceso allá por 2000, 2001, cuando fue la crisis de la Argentina. Este, bueno, venimos a tomar esas experiencias en la recuperación de las fábricas que caían en quiebra. Y bueno, toda esa experiencia es la que nos lleva a ver cuáles son las dificultades y las necesidades del sector. Imagínate que, bueno, ellos han tenido que ir generando, sentando las bases de todo esto que hoy se está discutiendo, ¿no? Son situaciones muy traumáticas donde caes en manos por ahí de juzgados o de síndicos que terminan haciendo sus propios negociados sí, negociando con empresarios, y donde los trabajadores nos vemos obligados a aceptar una realidad impuesta, ¿no? A quedarnos absolutamente sin nada. En nuestro caso en particular, cuando nos echaron con 3 meses de sueldo adeudado y sin pagar las indemnizaciones. Así que una situación peor para un trabajador no puede haber. Entonces, toda esa experiencia acumulada desde el movimiento de empresas fueron los que fueron fogoneando y forzando de alguna manera en diferentes, digamos, estos proyectos no son nuevos, ya se vienen presentando también sistemáticamente a lo largo de los años, y bueno, por suerte ahora en esta última época, por las diferentes luchas, las diferentes peleas, las diferentes reivindicaciones, se nos ha escuchado y se ha generado la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, ¿no? Que nos parece un hito, nos parece algo sumamente importante, desde donde hoy actualmente, por ejemplo, se está ayudando con mucha contundencia, se está tratando de llegar a la mayoría de las empresas que se puede, las empresas recuperadas que se puede. Es una tarea difícil que comienza, bueno, desde este último tiempo, y como decía anteriormente, o sea, nosotros arrancamos sin capital de trabajo, ¿no? Poder ayudar con diferentes subsidios, la ayuda económica, la ayuda tarifaria, el tema de los potenciar trabajo, me parece que son cosas fundamentales que no alcanza, que hay que ir más allá, y insisto con eso, de la cuestión judicial, ¿no? O sea, una de las cuestiones más fuertes que esta ley habla del tema del desalojo, bueno, nombra justamente esos temas que por los que se viene luchando desde hace muchísimo tiempo. El tema digamos, de las quiebras, de los procesos de quiebra, cómo tenemos que andar lidiando por los estados judiciales los trabajadores, que muchas veces terminamos cayendo en manos equivocadas. Me refiero por ahí a algunos abogados o gente que te mal asesora, donde podés llegar a terminar de perder lo poco que te queda, ¿no? Tu herramienta de trabajo.
Nicolás, para ir terminando, te llevo nuevamente a este proyecto de Ley Nacional de Recuperación de Unidades Productivas. Algo adelantaste, dijiste que la presentación va a ser el 5 de mayo. Contanos un poquito más de qué trata y cuál es el objetivo de este nuevo proyecto de ley. Sí, concretamente y en síntesis lo que se plantea es que el Estado sea garante de los trabajadores que decidan organizarse bajo la forma de cooperativa, que decidan recuperar una unidad productiva, justamente esto, ¿no? Que no tenga que pasar por todo ese embrollo judicial y traumático y que sea el Estado el que garantice la toma de la unidad productiva y que se le den como dato a los trabajadores en tanto y en cuanto continúen con la explotación productiva, ¿no? Y la generación de puestos de laburo. Bien, Nicolás, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente estaremos en contacto para que nos cuenten cómo avanza esa presentación. Y bueno, un abrazo desde acá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a un corte, ¿no? Vamos a un corte y después seguimos con el Noticiero Popular. La cultura y el cine nacional están en grave peligro. No exagero. Con la vuelta del FMI en 2017 se sancionó la Ley 27.432, parte del pacto fiscal que le puso fecha final a la cultura nacional tal cual la conocemos. El 31 de diciembre de este año dejan de existir los fondos específicos que subsidian al cine, al teatro, a la música, a las radios y televisiones comunitarias, a las bibliotecas populares, por todo el país. ¡Qué miseria, che! ¡Qué miseria! Se vacía el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, INCA, el Instituto Nacional de la Música, INAMU, el Instituto Nacional del Teatro, INT, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIP, y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA. Y que nos quejemos como pueblo. Se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. Está en riesgo lo que miramos, cómo nos miramos y lo que queremos mostrar. Se pierde la posibilidad de avanzar en un cine que sea independiente, federal, inclusivo y con perspectiva de género. Se pierde el apoyo a la producción, a los festivales nacionales e internacionales, a la exhibición de películas de ficción y documental. Desaparece la posibilidad de narrarnos como sociedad, de construir identidades propias. En el origen de nuestra lucha yace el deseo de todas las libertades. La soberanía audiovisual y cultural son un derecho. No pueden ser un botín de guerra. Nuestro trabajo tampoco. Tenemos que defenderlo unides. Historias que abrazan, basado en la colección Ovillos de Trazos. Las orejas, de Andrea Ferrari, ilustrado por Max Aguirre. Las orejas, dice la abuela. ¡Las orejas! Lucas se ríe y corre tapándose las orejas, aunque sabe que es broma, que ella no se las va a morder. Tiene las orejas grandes y salidas hacia afuera, y por eso en el colegio algunos le dicen orejudo. Pero a él no le importa. Aunque pudiera, no se las cambiaría. A veces mira la foto de su papá, que también las tenía así, grandes y salidas. ¡Las orejas! Vuelve a oír, y Lucas corre escaleras arriba y abajo hasta que no da más y termina en la falda de su abuela. Ella se deja tocar las orejas ocultas debajo de los rulos grises. Son grandes. En Argentina, entre 1976 y 1983, hubo una dictadura que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Muchos chicos y chicas fueron separados a la fuerza de sus familias que, junto con las abuelas de Plaza de Mayo, aún los siguen buscando. Hoy esos niños ya son padres, y sus hijos tampoco conocen su verdadera historia. Las abuelas ya encontraron más de 100 nietos, pero faltan muchos más. Contando sus historias de búsqueda, podemos ayudarlas. www.abuelas.org.ar
buscar estas películas es un poco para los amantes del cine o para gente de nuestra generación, lo que nos remite a cuando nos pasamos ahora en el videoclub eligiendo cajas de VHS a partir de qué peli nos iba a gustar, a partir de bueno, lo que leíamos, de la imagen y de los pósters. En este programa nos proponemos traer distintas joyitas del cine nacional que por ahí no tienen tanta llegada a pantallas, pero que sí se han conocido, ya sea en festivales nacionales o en festivales internacionales, y que son producciones también de estudiantes. Entonces, encontrar un espacio para que puedan mostrar sus trabajos y con la calidad profesional no nos parece nada menor, y que sea por Barricada TV nos llena de orgullo. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ya Bueno, seguimos con más noticiero y Lucía, seguimos con economía también. Porque ahora vamos a hablar, en realidad va a hablar Julio Gambina en la columna de economía, sobre todo del tema que el poder real, que está presionando para devaluar, llevaría en palabras de Julio, a una situación muy problemática, porque esa devaluación afectaría a precios. Y él dice que no siempre con la suba de precios pierde todo el mundo, sino que hay una transferencia de fondos de los sectores más populares a quienes son los formadores de precios. En un contexto internacional en donde hay inflación mundial también y donde hay escasez de alimentos producto de la guerra que se lleva a cabo con Rusia y Ucrania. En este sentido, la peor parte la lleva Argentina, porque también desde estos sectores se está presionando para la dolarización de la economía. Así que bueno, vamos a ver todos estos temas que va a tocar Julio Gambina en el siguiente informe. Bueno, volvió a aparecer en los titulares de las noticias el tema de la cotización de la divisa, el precio del dólar, donde vuelve a dispararse la presión para una devaluación. Y es un tema que interesa porque está asociado a la evolución de los precios en general. El tipo de cambio es una referencia muy importante para el tema de precios. Venimos con una suba de precios en el mes de marzo que fue récord en los últimos 20 años, y este mes de abril que está terminando viene con un nivel de inflación que está muy cercano al récord histórico del mes anterior. En todo caso, la gran preocupación es cuánto se aleja para abajo en disminución el dato inflacionario del mes de abril. Claro que el impacto social que eso tiene sobre ingresos deteriorados es alarmante. Es alarmante para las jubilaciones mínimas, para el promedio de las jubilaciones, para el salario mínimo, para el promedio de los salarios. Digamos que aquellos que viven de ingresos fijos sufren de una manera muy importante el tema inflacionario, y como hemos dicho muchas veces, la inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos. Es decir, no todos pierden con la inflación, algunos ganan. Aquellos que están en condiciones de establecer los precios, como decimos siempre, los que pueden poner precio, los que tienen poder para poner precios en la economía, son los ganadores con la inflación.
Y sobre mojado llovido, dice el dicho, claro, porque la inflación internacional golpea, no se detiene el alza de los precios internacionales. Estados Unidos con un 8,5% anualizado y Europa con un 7,5% anualizado, con una situación de guerra en Europa y Ucrania que continúa, impactando sobre el aumento de los precios internacionales de los alimentos y de la energía. Tengamos en cuenta que el Fondo Monetario Internacional señaló que la economía de Ucrania podía caer este año un 35%. Y Ucrania es un gran proveedor de alimentos, no solo en Europa, sino en muchos países del mundo. Del mismo modo, la economía rusa tiene, según el Fondo Monetario, una previsión de caída del 8,5% y por lo tanto también Rusia, gran exportador de energía, hace que por la caída de Ucrania, por la caída de la economía rusa, eso impacta en una disminución de la producción de alimentos y de energía y suban esos precios. Pero vamos a insistir que el principal problema, aunque impacten los precios internacionales, es el tema de la Argentina. Y en la Argentina lo que hay es una disputa de poder. Recién dijimos que la inflación es el poder que tienen los que pueden aumentar los precios. Bueno, la inflación es un tema de una disputa de poder. Hay una fuerte presión por la dolarización, por eso sube el precio de la divisa. Tiene mucho de artificial los movimientos de la divisa. No habría razones económicas, técnicas para que aumente de este modo, pero es una presión política, es un ejercicio del poder, es una presión sobre las autoridades, pero no solo se trata del aumento de la divisa y su impacto en la inflación, sino que en los próximos días tendremos la audiencia por las tarifas de servicios públicos, de electricidad, y es sabido que eso va a significar un incremento que va a impactar en la factura a pagar de electricidad, diferenciada para empresas, para familias, incluso puede haber segmentación para que haya menor subsidio en algunos territorios del país, con mayor capacidad de pago, pero de una u otra forma el incremento de los precios de las tarifas impacta en el conjunto de los precios de la economía y sobre todo a los sectores más vulnerables, con menos capacidad de autodefensa por reducción de ingresos. Curiosamente, la inflación favorece al fisco, al Estado, porque como el principal impuesto en la Argentina es el IVA, impuesto al consumo, el solo hecho de la suba de los precios favorece una mayor recaudación de la AFIP y una capacidad del Estado Nacional, incluso hasta para cumplir con la exigencia del Fondo Monetario Internacional de reducción del déficit fiscal. El tema es que este descontento de la suba de precios pueda generar protestas y conflictos sociales en la Argentina que ponga más tensión a un momento muy caliente en la política, porque ya hemos entrado en el tiempo del cambio gubernamental hacia el 2023. Por eso la gran incógnita en estos tiempos inflacionarios es la respuesta popular en un marco de conflicto social y de demanda por soluciones inmediatas. Hasta la próxima.